Y a todas las personas que vienen por primera vez a Covenant, quiero comentarles que nosotros estamos en un proceso de la campaña de ofrendas, que son básicamente las 3 semanas empezando desde la semana anterior. Son 2 semanas más. Y hemos hemos querido invitar a la familia Espinosa, miembros de la iglesia, quienes ellos van a darnos una enseñanza acerca del dar y adicionalmente contar su testimonio. Entonces le pido excusas de nuevo a los que nos están visitando por primera vez, pero yo creo que es importante que en todo caso escuchemos bíblicamente qué significa el ofrendar, qué nos pide Dios. Entonces quiero darle la bienvenida a Jorge, por favor, y a Sara por su tiempo y la explicación que nos van a dar. Ella es mi esposa Sara y yo soy Jorge. Somos la familia Espinosa, para quien no nos conozcan. Estoy seguro que la mayoría de aquí nos conocen. Y es un gran privilegio estar aquí con ustedes sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, con humildad y con gran gozo. El pastor Darío nos ha hecho la invitación el día de hoy para dar un mensaje respecto al diezmo y las ofrendas que nosotros mismos hemos aplicado en nuestra vida. Creemos que es un mensaje duro porque en sí el tema es duro de tratar. De antemano les pedimos una disculpa si el formato en el que estamos haciendo esto es un poco improvisado. Les pedimos de corazón que nos tengan mucha paciencia y pongan mucha atención a este mensaje que ha sido de gran bendición a nuestras vidas ya por años. Les aseguramos que hoy se llevan un mensaje muy valioso y esperemos que lo puedan aplicar ustedes también a sus vidas. ¿Okay? Empecemos por leer la palabra para el día de hoy. Así es, vamos a estar viendo 2 Corintios 8, versículos del 1 al 9, la ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, lo que leemos aquí nos pone a pensar que cuando hacemos un regalo a alguien, pues aquello que le damos a esa persona nos dice de lo que pensamos de la persona a quien, ¿verdad?, a quien se lo vamos a dar. Entonces, de igual manera, lo que le damos a Dios, llámese nuestro tiempo, o puede ser en nuestros bienes materiales o en nuestros diezmos y ofrendas, es lo que pensamos de Él. Dice 1 Timoteo 6, 17 al 19, ¿acaso no podremos expresar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento y nuestro amor a través de nuestras ofrendas a aquel que dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos? A aquel que por amor se dio a sí mismo en la cruz por nosotros. Entonces nuestra generosidad mide nuestra madurez espiritual y manifiesta el crecimiento
y el conocimiento que tenemos de Dios. El cristiano que ha crecido y madurado espiritualmente sabe que a aquella persona que es generosa nunca le va a faltar nada, porque esto es una promesa de Dios. Entonces, el que es infiel en lo poco, también no con lo mucho lo será. Si en lo poco tú no puedes dar, tampoco Dios te puede bendecir con más, porque sabe que también cuando Él te da más, tú vas a seguir siendo y viviendo con la misma avaricia. Es muy fácil imaginarnos cómo sería la tentación de no darle a Dios el diezmo y a las ofrendas, sobre todo en tiempos de escasez. ¿Cuáles serían nuestros argumentos? Por ejemplo, no tenemos trabajo, estoy ganando muy poco, tengo muchos gastos ahorita, o en esta semana me pagaron menos, o tuve que pagar la colegiatura. Entonces es cuando tú te comienzas a dar cuenta que no tienes, no has crecido, estás en donde mismo y tienes muchas necesidades. Y esto pasa precisamente porque llevas meses o quizás años viviendo en la incredulidad. Entonces vas a descubrir por qué en estos momentos está pasando por necesidad. ¿Cuántos de ustedes apartan primero para la renta o el pago de la casa? Los servicios, la comida, la gasolina o el carro, y luego ya, si me sobra, le doy a Dios. Porque supongamos que alguien gana $1,000, ¿verdad?, a la semana. Cuando tú al recibir tu cheque o pago pones a Dios en primer lugar en tus finanzas y parece que las cuentas que no te van a dar, pero pues crees y confías en Dios, entonces Dios bendice tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra, ¿verdad? En Hebreos 11:6. Entonces, recordemos que al ser fieles a Dios, vivimos en la dimensión de los milagros y Dios nos va a multiplicar todo lo que sembremos. Tenemos nosotros que entender por qué no nos va bien, y tenemos que entender por qué nos faltan bendiciones, que fue pues por lo que nosotros pues nos pasó y terminamos, ¿verdad? Fuimos entendiendo. Nosotros llevamos 12 años de casados y al principio de nuestro matrimonio teníamos pues un gran desorden en nuestras finanzas, quizá como sea de esperarse en todos los matrimonios que están empezando. Y en aquel entonces nosotros ya habíamos entregado nuestra vida a Cristo, éramos cristianos. Pero éramos cristianos muy inmaduros. Respecto a nuestros diezmos y ofrendas, no éramos nada consistentes. Siempre empezábamos a dar nuestro diezmo, lo dábamos muy bien por 2, 3 meses. Y luego después de este tiempo dejábamos de dar. ¿Y por qué dejábamos de dar? Por 2 razones principales. La primera es que estábamos viviendo en incredulidad, aún como cristianos. Y la segunda, por la dinámica que estábamos haciendo a la hora de ofrendar y dar nuestros diezmos. Esa dinámica era incorrecta. Cubríamos primero todos nuestros gastos y al final no nos alcanzaba para darle a Dios. Y cuando tú haces eso, cuando de tu cheque primero pagas tu casa, tu carro, como mencionaba Sara, y al final dejas las cosas, lo que le vas a Dios, lo que le vas a dar a Dios lo dejas para el final, ahí es donde caes en tentación. Y te empiezas a cuestionar cosas, empiezas a dudar, empiezas a crear excusas, diciendo cosas como, es que en realidad nosotros no podemos ofrendar, no podemos dar el diezmo. Estamos pasando una situación muy especial comparada a la de los demás. Por eso es que, y es una situación muy diferente comparada a las personas que son constantes, a los cristianos que son constantes. No tenemos trabajo, no ganamos lo suficiente, tenemos un gasto, tenemos una deuda. En aquel entonces nosotros teníamos todas las tarjetas de crédito a tope y fue en un momento muy duro
en el que nosotros, muy duro de nuestra economía, en el que nosotros tomamos una decisión drástica y empezamos a poner en práctica algunas cosas que les vamos a presentar a continuación, que es el mensaje que traemos para ustedes el día de hoy. Entonces pusimos en orden nuestras cosas y comenzamos a ser verdaderamente fieles a Dios con nuestras finanzas. Y esto lo logramos a través del entendimiento en el Espíritu de las leyes de las ofrendas que veremos en un momento. ¿Qué es lo que nos mueve a dar a pesar de las circunstancias negativas? Que creemos que las promesas de Dios son fieles. Dios está buscando personas, está buscando cristianos fieles a quien darles para que ellos den. Porque Dios quiere bendecir su obra, pero mientras nosotros sigamos creyendo que si porque damos el diezmo a Dios no nos va a alcanzar, es un hecho que menos nos va a alcanzar aún con lo que ya tenemos. Y nosotros pasamos por eso, nosotros estamos dando testimonio de eso el día de hoy. ¿Ustedes creen que Dios necesita de nuestros diezmos? ¿Que Dios necesita de nuestro dinero? Entonces, ¿por qué nos pide Dios que demos los diezmos y las ofrendas? Dios no nos los pide para Él. Él nos los pide para arrancar de nosotros la avaricia. El Señor es el dueño de todo. Él lo pide para nosotros prosperarnos y bendecirnos, porque no podemos nosotros recibir si no sembramos. Tenemos que entender que las leyes de Dios son inexorables. Y por causa de que la mayoría de las veces el dinero se emplea para fines no santos, la mayoría de la gente no quiere oír enseñanzas acerca del manejo del dinero. También eso nos pasa a nosotros. Porque la gente tiene la tendencia de que cuando se enseña el dinero, lo toman con motivos equivocados. Sin embargo, Jesucristo en el uso del dinero, nuestro Señor Jesucristo mencionó el uso del dinero en 16 de sus 38 parábolas. En esas parábolas, Cristo nos enseña la manera de usar el dinero y ser bendecidos por Dios. Además, 1 de cada 6 versículos de los evangelios se menciona el dinero y el uso de los bienes materiales. ¿Por qué Jesucristo y por qué la Biblia le da tanta importancia al dinero y las enseñanzas de Cristo? Por 3 razones principales. La primera, porque el dinero es una de las partes centrales de la vida del ser humano y el dinero nos afecta desde que nacemos hasta que morimos. Jesús no hubiera sido realista si no hubiera dado esa importancia, si no le hubiera dado esa importancia que tiene para nosotros el dinero. El dinero es la prueba del carácter del cristiano. Dios nos está probando a través de nuestras finanzas. Ya seamos personas pobres o personas ricas, mediante el uso que le damos al dinero descubrimos el carácter que en realidad nosotros tenemos, porque en el ámbito del dinero no se puede ser neutral. El dinero solo puede ser usado para 2 fines en nuestras vidas. Puede ser usado para hacer el bien o puede ser usado para hacer el mal. Puede ser usado para bendecir o puede ser usado para maldición. Con Dios, nosotros con Dios no podemos hacer negocio. En las iglesias no se puede enseñar y no se puede proclamar que si tú das a la iglesia, Dios te dará. Dame Dios y dale a la iglesia y Dios te va a sanar a tu enfermo. Dale a Dios y Dios te va a dar cosas. Dios ama al dador alegre. Dios bendice a aquellas personas que le dan sin esperar algo de regreso. No des con falsos motivos. No des a Dios para que te haga favores, porque Dios no es comerciante en ningún aspecto. Hay 5 leyes de las ofrendas que podemos identificar en la Biblia. Sara va a leer las primeras 2. Sí, me parecen fascinantes estas leyes. La primera es la ley de la administración y la Biblia aquí nos enseña que no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios
y lo que tenemos, Él nos lo ha dado nada más para administrarlo, ¿sí? Estamos en Lucas 12:42 y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Dios nos llama mayordomos y administradores. Realmente no es el diezmo lo que le pertenece a Dios le pertenecen los 10 diezmos de nuestra vida, o sea, el 100%. El asunto no es cuánto de mi dinero, de mis propiedades, de mis riquezas, mi amor, de mi tiempo, yo le debo dar a Dios, sino cuánto de su dinero, de su amor, de su tiempo y de lo que Él hizo por mí debo retener para poder usarlo para mí y para mi familia. Entonces consideremos nuestro dinero entonces aquí estamos, consideramos nuestro dinero como nuestro o como de nuestro amo. Es una pregunta, ¿sí? Entonces vamos a ver 1 Corintios 4, del 1 al 2, el ministerio de los apóstoles. Dice así: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere que el administrador sea hallado fiel. Y pasando a la segunda ley, la ley de la cosecha. Ha sido también de gran bendición para nuestra vida. Vamos a Gálatas 6, del 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La generosidad al dar es grandemente recompensada por Dios en esta y en la otra vida. A esto le llamamos la ley de la cosecha. Me parece fascinante esta ley de la cosecha, porque a mí me gusta mucho sembrar, me gusta mucho la jardinería, y esa es la misma ley que gobierna la naturaleza de la siembra y la cosecha. Nunca vamos a recoger lo que no hemos sembrado, mas si sembramos, Dios lo multiplica. Si retenemos lo que Dios nos da, ya no nos dará más. Si lo sembramos, Dios va a multiplicar nuestras semillas para que sembremos más, precisamente como pasa en la agricultura. Vamos a ver este otro versículo. En 2 Corintios 9, del 6 al 8, dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros todo lo suficiente. La tercera ley es la ley del sacrificio, porque de tal manera amó Dios al mundo que retuvo a su Hijo y ya no lo quiso dar porque lo consideró la cosa más preciosa del universo. ¿Acaso eso es lo que dice la Biblia en Juan 3:16? No, la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo nos dio Dios de esa manera? Nos dio de una forma sacrificialmente. Por eso se llama la ley del sacrificio. Dios nos pone el ejemplo. Dios dio algo que le costó la vida de su Hijo. No había una forma más profunda en el universo a través del cual Dios nos dijera: los amo. Dios nos dijo: los amo, abrió sus brazos y murió por nosotros. Esa se llama la ley del sacrificio. Veamos esta ley expresada en el libro de Marcos. Marcos 12, del 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas.
o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios sabe qué tanto damos. Y si lo que estamos dando es sacrificialmente o son limosnas, como cuando vivíamos como religiosos. Resulta fácil dar lo que nos sobra, y es triste que lleguemos a creer que lo que estamos dando se lo estamos dando a los hombres, o sea, a seres humanos. La viuda echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esto se llama la ley del sacrificio. Estas son las matemáticas del cielo, porque Dios estima nuestras ofrendas, no por la cantidad que le damos, sino por el sacrificio y el amor con lo que lo hacemos. No damos lo que nos sobra, damos aquello que nosotros le debemos de dar a Dios. Cuanto más sacrificio, más agradecido está Dios con nuestra ofrenda. La cuarta ley es la ley de la motivación. Y dice en Lucas 6:35: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, y no esperando nada de ello. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Aquí Jesús está resaltando el motivo que se encuentra detrás de lo que damos. El por qué doy es más importante que lo que doy. ¿Con qué motivo estoy dándole eso a Dios? Debemos decir: te doy, Señor, porque por mí moriste en esa cruz. Y aunque después de tu muerte no me hubieras dado nunca nada, lo que hiciste en la cruz fue suficiente para vivir agradecido y vivir para ti. Porque más bienaventurado es dar que recibir. La quinta y la última ley es la ley de la mejor bendición de todas. Y dice en Hechos 20:35, y aquí estamos retomando con el pasaje de la Biblia que abrimos este mensaje: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurados es dar que recibir. La pregunta es: ¿por qué es más el que recibe? Porque la persona que recibirá, porque la persona que da va a recibir más, va a recibir multiplicado por parte de Dios, y la persona que está recibiendo en ese momento recibe en ese momento únicamente. Meditemos en esto. Lo que nosotros ya gastamos, lo teníamos. Lo que nosotros estamos guardando, quizá lo podamos perder. Pero lo que nosotros demos a Dios, Él nos lo va a multiplicar. Podemos esperar una iglesia llena de bendiciones y rica materialmente como la de Corinto, o quizá como esta iglesia. Pero regresando al pasaje con el que abrimos en 2 Corintios 8, nos encontramos con increíbles cristianos de la iglesia de Macedonia que mostraron un corazón increíblemente generoso y bondadoso para la obra de Dios, a pesar de que no solamente no tenían, eran extremadamente pobres, sino que además estaban siendo perseguidos, estando en tribulación. 2 Corintios 8, del 1 al 2, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas y generosidad. Estos cristianos eran profundamente pobres y dieron más allá de sus fuerzas. Y le rogaron a Pablo, le tenían una ofrenda preparada para Pablo. Y cuando Pablo llegó y vio esa ofrenda, dijo: no puede ser, estos hermanos necesitan más esa ofrenda que yo. Y además de que juntaron la ofrenda, le pidieron a Pablo con mucho ruego y con súplicas que les aceptara la ofrenda, siendo para ellos un gran privilegio aquel servicio que sabían iba a ser usado para el extendimiento de la gloria de Dios. Cuando nosotros, en lugar de extender la mano para recibir,
bendecimos dando, es cuando nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Para estos cristianos macedonios, el ofrendar no era una carga. No lo hacían por necesidad, lo hacían con un corazón alegre. Era un privilegio. Estos cristianos daban sin esperar recibir, daban por amor a Dios. Finalmente, no olvidemos que Satanás sabe que el dinero es parte esencial de la obra de Dios. No nos sorprenda que el diablo vaya a hacer todo lo posible para prevenir que seamos usados para la gloria de Dios. Su estrategia son 3 cosas principalmente. Número 1 es convencernos de gastar en cosas superficiales, cosas que no necesitamos, en lugar de dar para la obra de Dios. Número 2, convencernos de invertir nuestro dinero aquí en el mundo, en los mecanismos de este mundo. Y no estoy diciendo que sea malo tener ahorros, ni que tengas tus cuentas de banco, ni invertir, pero sí es malo creer que aquellos ahorros que tú tienes, aquellas inversiones, aquellas cuentas de banco, aquellos negocios que tú tienes, sean, que en esas cosas esté tu ayuda y tu futuro. Cuando tú piensas dar de esa manera, has hecho de aquellos ahorros o de aquel dinero de tu banco un ídolo. Satanás nos va a querer convencer de invertir aquel dinero en cosas de tendencias de este mundo, como ya mencioné, en lugar de invertirlos en donde el orín y la polilla no corrompen, o sea, en el reino de Dios. Cada centavo, cada dólar que nosotros demos para el reino de Dios, Dios no nos lo va a devolver como lo dimos. Dios nos lo va a devolver multiplicado. Y número 3, Satanás nos va a poner dudas sobre la bondad y la generosidad de Dios. Da a Dios tus diezmos y tus primicias y Dios las multiplicará. A medida que comienzas a ver esa verdad, comienzas también a ser motivado porque has comprobado que esas palabras que Dios te da son fieles y verdaderas. Y si me permiten, me gustaría hacer una pequeña oración. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu generosidad y por el sacrificio con que nos amaste en la cruz. Gracias por la sangre derramada de tu Hijo Jesús. Te damos gracias también porque estamos comenzando un año más en este 2024. Y lo que recojamos en este año y en el año que entra, mucho de ello dependerá de lo que sembremos este año. El amor que recibamos este año y el que entra, las bendiciones materiales que recibamos, el tiempo que tengamos para tu obra y para vivir para ti, dependerá si hemos sido administradores fieles este año. Pruébame, dice el Señor. Nunca Dios nos manda que lo probemos en nada, más que en los diezmos. Pruébame y probadme y verán que abriré las ventanas de los cielos para multiplicarlos, dice nuestro Señor. Muchas gracias. Amén, amén. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Un aplauso. Si quieren dar un aplauso, por favor.